Resaltando, después de una breve introducción, el panorama epidemiológico en México, su definición, su clasificación y cómo se hace el diagnóstico de diabetes mellitus tanto del tipo 1 como tipo 2, cuáles son los signos y síntomas de la enfermedad, la fisiopatología de la misma y el tratamiento. La diabetes mellitus es una enfermedad que se debe a una producción anormal de insulina por el páncreas y a grados variables de resistencia a la acción de esta hormona a nivel periférico. Ambas situaciones van a conducir a que, como resultado, hay una elevación de los niveles de glucosa plasmática. Esos niveles de glucosa plasmática elevados van a causar una serie de síntomas que son los típicos de la enfermedad y van a ser los responsables de que haya una serie de complicaciones que más adelante vamos a mencionar. La diabetes es uno de los principales trastornos del metabolismo de los carbohidratos. Es una enfermedad crónica, progresiva, incurable, que además de la hiperglucemia va a cursar con otras alteraciones bioquímicas. La hiperglucemia resultante va a causar daño en diversos órganos blancos. Por ejemplo, va a dañar la retina, los riñones, los nervios periféricos, la circulación, y esto a su vez va a causar complicaciones a nivel cardiovascular, a nivel cerebral y a nivel circulatorio, por ejemplo, el pie diabético. Además de utilizar fármacos, es importante resaltar el papel que tiene la intervención nutricional y un plan de ejercicio adecuado al paciente para controlar los niveles elevados de glucosa. La diabetes es una enfermedad de gran prevalencia a nivel mundial en pleno siglo XXI. En cambio, en México también podemos mencionar que es un país con una de las prevalencias de diabetes más altas. Según la encuesta nacional de salud y nutrición de 2016, la prevalencia de diabetes total fue de 13.7% y la de diabetes no diagnosticada fue del 4.1%. Quiere decir que el 30% de los pacientes con diabetes desconocen su diagnóstico. La tendencia creciente en la prevalencia de diabetes se asocia con el cambio en la edad de la población. Actualmente la pirámide poblacional ha cambiado y hay aumento en la cantidad de personas adultas y adultas mayores. También tiene que ver el incremento de la obesidad, cambios en el estilo de vida, cambios en la alimentación. La diabetes y sus complicaciones son una de las mayores causas de incapacidad, reducción de la calidad de vida y muerte prematura. La enfermedad cardiovascular es una de las principales causas de muerte entre personas con diabetes, ya que se afecta, como mencionaba hace un rato, la circulación tanto a nivel micro como macrovascular. La diabetes, decíamos que es una enfermedad crónica y progresiva, donde va a haber como principal hallazgo la elevación de la glucosa en sangre. Los síntomas van a depender de esta elevación de glucosa plasmática y además de la presencia o no de complicaciones debido a esa glucosa elevada. La diabetes se clasifica en tipo 1 y tipo 2, cada una con características diferentes. La tipo 1 se presenta sobre todo en menores de 30 años y la 2 en mayores de 30 años, aunque esto no es absoluto en el 100% de los casos. La obesidad se asocia más con el tipo 2, en cambio en el tipo 1 es más común ver algo que se llama presencia de autoanticuerpos. La diabetes tipo 1 se asocia más a cetoacidosis y en cambio la tipo 2 es más común que presente como complicación aguda el coma hiperosmolar. La concentración de insulina plasmática endógena en la diabetes tipo 1 es muy baja o incluso puede ser indetectable. En cambio en la tipo 2 al principio puede haber elevación del nivel de insulina, el hiperinsulinismo que se presenta al inicio y después va reduciéndose su producción. Por otra parte, al hacer un estudio histopatológico del páncreas en un paciente con diabetes tipo 1, se observa insulitis o inflamación y en el tipo 2 se ve disminución del tamaño de los islotes con presencia de una sustancia anormal que se llama amiloide. La diabetes tipo 1 normalmente no responde a hipoglucemiantes, en cambio la diabetes tipo 2 sí. La diabetes tipo 1 requiere para su tratamiento de insulina.
Para decir que alguien es diabético es suficiente con que tenga glucosa en ayunos arriba de 126 o prueba de tolerancia a la glucosa oral con un valor mayor de 200 miligramos por decilitro después de 2 horas, o bien una hemoglobina glucosilada arriba de 6.5%. También podemos sospechar que la diabetes está presente si un paciente tiene signos y síntomas típicos de hiperglucemia y con un nivel de glucosa al azar mayor de 200 miligramos por decilitro. Es importante considerar que la glucosa en ayuno debe hacerse después, debe considerar 8 horas en las que el paciente no ingiera calorías, que la prueba de la tolerancia a la glucosa se hace usando 75 gramos de glucosa y que la hemoglobina glucosilada requiere que se haga en un laboratorio certificado y con un método estandarizado. Cuando la glucosa, estos valores que acabo de mencionar, se encuentran de forma aislada pero sin síntomas de hiperglucemia, debe repetirse el examen antes de decir que el paciente tiene la enfermedad. Los síntomas más comunes son secundarios a la elevación de la glucosa. La hiperglucemia hace que la glucosa se filtre por los riñones generando glucosuria. La glucosuria hace un efecto osmótico, o sea, causa una diuresis osmótica, con lo que el paciente presenta un aumento en la cantidad de orina que produce, o sea, va a dar un síndrome que se llama poliuria, orinar muy frecuentemente. Como orina muy frecuentemente, se deshidrata un poco y entonces comienza a presentar mucha sed o polidipsia, que son los síntomas más comunes en la diabetes. Hay datos de deshidratación que puede causar mareo, puede causar hipotensión o baja de presión arterial. Normalmente los pacientes empiezan a bajar de peso también cuando tienen diabetes debido a cambios en su metabolismo y a que se induce el catabolismo proteico. Esa pérdida de peso es más evidente en pacientes que tienen ya algún tiempo, que puede ser de semanas a meses, con los niveles de glucosa muy altos. Típicamente el paciente con diabetes tipo 1 se va a diagnosticar cuando tiene síntomas de hiperglucemia o bien cuando presenta como primer complicación la cetoacidosis diabética. En cambio, el diabético tipo 2 frecuentemente no tiene síntomas, entonces el diagnóstico pasa desapercibido por mucho tiempo. O a veces comienza con polidipsia, poliuria y baja de peso, y eso no va a hacer sospechar el diagnóstico, que se va a corroborar al hacer alguno de los análisis que se mencionaron anteriormente. Glucosa en ayuno, curva de tolerancia a la glucosa oral o hemoglobina glucosilada. La diabetes tipo 1 parece ser un problema inflamatorio porque se han encontrado autoanticuerpos en los pacientes que tienen este tipo de diabetes. En cambio, en la diabetes tipo 2 normalmente no se encuentran esos anticuerpos. Presentar anticuerpos contra insulina o contra ciertos componentes de las células pancreáticas aumenta el riesgo de presentar diabetes mellitus tipo 1. En cambio, en la diabetes tipo 2, si el paciente tiene obesidad, sobre todo obesidad mórbida, debido a una ingesta continua y descontrolada de alimentos de rico contenido energético, si ese paciente tiene obesidad, es probable que desarrolle en algún momento diabetes tipo 2, y sobre todo si además de esto le agregamos que tuviera herencia, o sea, que algunos familiares en primer grado tuviera también diabetes. Comer alimentos con alto contenido de calorías hace que se eleve la glucosa en sangre. En respuesta, el páncreas comienza a liberar más insulina para bajar esos niveles de glucosa. Al suceder esto durante mucho tiempo va a causar un fenómeno que se llama agotamiento pancreático, que quiere decir que se empiezan a perder células de los islotes del páncreas, las células beta, que son las que producen insulina, por un fenómeno que se llama glucotoxicidad. Y esto va a ocasionar que haya una reducción de la producción de insulina, con lo que se va a agravar la diabetes en estos pacientes. Si un paciente reduce el peso y hace ejercicio, sobre todo un paciente con diabetes,
un paciente obeso, aunque tenga prediabetes o diabetes, le va a ser de gran utilidad porque mejora la sensibilidad de los tejidos periféricos a insulina, con lo que podría evitar el progreso de una prediabetes a diabetes o bien mejorar el control de una diabetes ya establecida. Su tratamiento va a requerir de medicamentos, dieta y ejercicio. En la diabetes tipo 1, insulina. En el tipo 2, hipoglucemiantes orales, de los cuales hay diversas clases, como la metformina, que se llaman biguanidas, algunos que se llaman sulfonilureas, análogos de GLP-1, inhibidores de SGLT2 o glucosúricos, y otros, ya sea solos o en combinación, o incluso adicionados con insulina, o diferentes preparados de insulina. También se pueden usar algunos preparados pero algunos tipos de medicamentos para evitar las complicaciones, como por ejemplo inhibidores de enzima conversora o bloqueadores del receptor de angiotensina 2. Cuando un paciente recibe un tratamiento farmacológico, también requiere hacer cambios en su estilo de vida para que se facilite el control de la enfermedad. La idea es que al tener un tratamiento, el paciente mantenga su glucosa prepandreal entre 80 y 130, idealmente debería estar abajo de 110 en ayunas, y que 1 a 2 horas después del comienzo de la comida la glucosa no pase de 180 miligramos por decilitro y que la hemoglobina glucosilada esté en 7%. A los pacientes con diabetes tipo 2 e hipoglucemia leve se le puede dar al inicio pura dieta y ejercicio o bien adicionarle metformina. Si eso no es suficiente, se le agrega otro tipo de medicamentos, ya sea combinados o bien, como había mencionado hace un ratito, se le agrega también insulina. La educación acerca de las causas de la diabetes, la dieta, los fármacos, autocontrol con tiras reactivas, los síntomas y signos de la hipoglucemia, que es algo muy importante también, cuáles son las complicaciones de la hiperglucemia, deben ser parte integral del tratamiento de los pacientes para mejorar la adherencia al tratamiento de los mismos. Entre mejor esté controlada la diabetes, es más probable que se retrasen o se eviten las complicaciones crónicas de la misma. Los pacientes con diabetes deben consumir una alimentación con bajo contenido calórico, bajo contenido de grasas saturadas y baja cantidad de colesterol. Se recomiendan cereales enteros con mayor contenido de fibra porque esta disminuye la absorción de glucosa en el intestino. Aunque proteínas y lípidos también tienden a aportar calorías, son los carbohidratos los que tienen mayor efecto sobre la glucemia, causando elevación de sus cifras. El objetivo del tratamiento nutricional va a ser entonces garantizar que el paciente tenga un aporte adecuado de energía y nutrientes, a contribuir a que se controle la glucosa, prevenir las complicaciones crónicas. Este tratamiento debe adaptarse a las posibilidades y gustos del paciente y sobre todo debe estar acorde al tratamiento farmacológico. Como conclusiones podemos decir que la diabetes es una enfermedad del metabolismo cuya característica es la elevación de la glucosa plasmática y que secundario a esto va a haber una serie de signos y síntomas característicos. Es una enfermedad de alta prevalencia en México. Hay dos tipos que se podemos distinguir, que es el tipo 1 asociado a daño a las células beta del páncreas y no a la secreción de insulina, y la tipo 2 que se asocia más a obesidad. Se diagnostica por el cuadro clínico típico y los hallazgos de laboratorio que ya fueron mencionados durante el transcurso de este video. Su tratamiento va a incluir fármacos, además de un programa estructurado de ejercicio y el seguimiento de un plan de alimentación adecuado. Muchas gracias.